amigos, hoy viernes 26 de julio de 2019. Bueno, ¿es para celebrar o es para reflexionar el momento que se aconseja al pueblo de Puerto Rico por efecto de la renuncia de su gobernante? Yo creo que es una tragedia lo que ha acontecido en el plano político para Puerto Rico. Ese señor fue ungido por el voto popular para dirigir el país. Sin embargo, fue obligado a renunciar por la manifestación y reclamo popular de Puerto Rico. Pero yo no creo que eso es para celebrar. A mí me parece que eso es más bien para reflexionar lo que va a ser seguro, lo que es trágico, interrumpir un gobierno para traer uno nuevo en medio de una situación caótica en el plano económico y social como está viviendo Puerto Rico. Es lo peor que le puede pasar a cualquier nación. Y en todas partes que esto ha acontecido en América Latina, lo que ha creado son periodos más o menos prolongados de desestabilización, de dificultades severas, hasta que se vuelve a tomar la normalidad, porque son golpes que dejan efectos secundarios duraderos por un buen tiempo. No es para celebrar, no es para celebrar. Es para sentirse satisfecho, sí, con el deber cumplido. Ahí el pueblo cumplió su deber. Tenía que manifestarse y hacerle saber al ungido que ya no contaba con el respaldo de la población. Eso está bien. Pero no celebren eso. Eso no es bueno. Eso es trágico para la actividad política, para el ambiente político de Puerto Rico, hombre. Máxime si hasta el segundo hombre se lo llevó también. Es una pena lo que está aconteciendo. Acuérdense que cuando se produjeron casos así en América Latina, lo que vinieron fueron periodos largos de desestabilización hasta que el tren volvió a tomar su carril. Bucarán en Ecuador, los demás que tuvieron que renunciar. Y eso no es buena experiencia. No deja cosas buenas. Como pudiéramos dejar también una actitud que hay en el ambiente y es la de que ahondar más en las diferencias entre danilismo y leonelismo, que parecían estar en camino desde que acordaron, miren, desde el mismo 19, yo digo de marzo, pero fue de abril del 2015, cuando se acordó de manera unánime el partido respaldar una postulación seguida de Danilo Medina. En ese momento estaba claro que existían dos grandes sectores en el PLD, perfectamente diferenciados, y que desde ese momento quizás se estaban estableciendo las normas, las directrices, para que convivieran esos dos sectores en una misma organización, cosa importantísima que pocas veces se logra, hay que decirlo, porque era una experiencia novísima. ¿Cuántas veces se intentó en las organizaciones anteriores? Por ejemplo, en el PRD, lo que se hizo fue dividir. En el Partido Reformista también. Augusto Lora y Balaguer no cabían. Pero esta vez, sin embargo, danilistas y leonelistas acordaron comportarse de manera uniforme, unida, en el Congreso, y se impuso. Con las fuerzas del PLD se impuso la modificación a la Constitución para darle paso a la reelección de Danilo Medina. Desde ese momento
parecía estar claro que esos dos sectores, mediante acuerdos de respeto mutuo, siempre convivirían en el Partido de la Liberación Dominicana. Incluso acuérdense que ahí se acordó en la manera como se iba a presidir los órganos congresionales en cada periodo, en cada legislatura. Y desde entonces se ha aplicado ese acuerdo, que nos parece que es una expresión muy concreta de esfuerzos de unidad y de madurez política. Uno entiende que hay mucha frustración todavía en el ambiente del PLD, que estuvo involucrado más activamente en el proyecto de la reelección, de una segunda consecutiva reelección de Danilo Medina. Un proyecto. Ese proyecto tomó, hay que reconocer, bastante cuerpo. Se da uno cuenta ahora por las retaliaciones que parecen que estar en marcha. Pero lo que conviene al PLD como estructura política es seguir dándole elecciones al país. Demostrar que las estructuras de hoy son mucho más profesionales, mucho más maduras que las que existieron en el pasado reciente. Y que se puede convivir perfectamente en una organización teniendo dos liderazgos diferentes. Aunque no, oigan esto, que es lo que importa y es lo que mantiene unidos a danilistas y a leonelistas. Aunque no con política y proyección de estados diferentes. Porque la verdad es que el PLD en sus gobiernos, y ahora involucramos todos los gobiernos, los cuatro, hasta el momento ha desarrollado un proyecto de nación al que se le ha dado continuidad. No se ha negado ninguna de las iniciativas, ni en el campo de la educación, ni en el campo el tema del transporte, gravísimo para el país, ni en el campo energético, ni en el campo del desarrollo agropecuario, ni en el campo del desarrollo del turismo, ni en el campo de la minería. En todos los asuntos básicos que soportan el modelo de desarrollo económico y social dominicano, lo que ha habido es una continuidad. Y nosotros lo celebramos porque en los gobiernos de Danilo Medina, en estos dos últimos, lo que se ha hecho es darle mucho más carácter social, mucho más cercanía con los sectores sociales. O sea, eso es lo que caracteriza el PLD. El PLD es una propuesta coherente, razonada, eficiente, que se ha ganado el respaldo de la voluntad de la mayoría de los dominicanos. El respaldo activo, militante, que se expresa en los procesos comiciales, cada periodo al que ha asistido, con excepción del interreino del 2000-2004. Pero desde el 96 hasta acá, el PLD ha sido favorecido por el voto mayoritario de la población, pero es en gran medida porque es una institución fiable. Ahí no hay dos vertientes de opinión, ahí hay una sola corriente. Se identificó con la apertura del mercado, se identificó con la iniciación de relaciones con los grandes bloques económicos y la entrada al proceso de globalización económica. Se identificó más luego con el desarrollo de los servicios como un soporte esencial de la economía dominicana, cosa que ha sido en gran medida objeto de atención de los dos gobiernos del PLD, de los dos estilos de gobierno del PLD. Pero ha seguido. ¿Por qué creen ustedes que el presidente Medina le dio y hasta el momento ha soportado el desarrollo minero del país?
Déjeme decirle, en el 2004 aquí no había minería, había desaparecido prácticamente la minería. Cuando la retoma el PLD y atrae al país a Globstar para que inicie el proyecto de Cerro Maimón, y atrae al país a Barrigol para que inicie, para que sea fiable el desarrollo de... Le dice, sí, siga adelante. Después que adquirió en la antigua Rosario Dominicana del socio canadiense que la había inicialmente adquirido de Simplot y de Rosario Resource. Se le dijo a Falcon Bridge, cuenten con nosotros, sigan para adelante. La minería tomó un nuevo aire y se mantuvo. La agropecuaria que lucía de capa caída, que venía de haber importado arroz y plátano, cosas que parecían imposibles de que acontecieran en este país. Eso pasó en el periodo 2000 al 2004. Todos los sectores básicos, el modelo de desarrollo económico y social es un modelo continuado por el PLD, por sus dos administraciones. Entonces, preserven eso, esa imagen, presérvenlo, porque el país necesita que se les dé la lección de que las cosas tienen continuidad y de que las cosas son permanentes en el tiempo y deben serlo para que puedan materializar y dar grandes servicios a la nación en todos los sentidos. Buenos días, don Boza. Buenos días, Pedro. Bueno, estamos en este viernes dando conclusión a lo que ha sido los grandes acontecimientos de la semana. Nosotros acostumbramos a sacar provecho de las experiencias que se acumulan en una semana. Hoy viernes, entonces, el gran acontecimiento fue la decisión honorable, honrosa del presidente de la República de cumplir el compromiso de no presentarse para un periodo al que había prometido no hacerlo. Entonces, precisamente, contrariando a la voluntad de un importante sector de su propio partido y seguidores, el presidente ratificó ese compromiso. Eso es una lección para el país. Eso es también una demostración de cuán sólidas están las estructuras democráticas dominicanas. Veo que el gobierno de los Estados Unidos, por vía del Departamento de Estado, le saca provecho a la decisión y que los medios de comunicación titulan como su noticia principal el hecho de que Mike Pompeo, el secretario de Estado, el ministro, el canciller de los Estados Unidos de América, exprese su satisfacción con la decisión del presidente Medina. Y eso simplemente, para ser sincero, es un intento de llevarse a los méritos por la decisión. A mí me parece que pudo haber influido el señor Pompeo en la decisión de Medina, pero yo creo que si de algo debiéramos nosotros los dominicanos enorgullecernos, es de que esta fue una decisión absolutamente criolla, nacional, de nuestros políticos. Porque el señor Medina, que confesó en su propio discurso que en algún momento estaba en deseo, estimulado para presentar una propuesta de modificación de la Constitución, dijo que fueron los sectores políticos, también las fuerzas políticas en las que lo convencieron de no hacerlo, nacionales, de ninguna manera el imperio, la nación principal socia comercial de la República Dominicana, a la que tomamos muy en cuenta, no podemos negarlo, pero fue el entorno local lo que decidió eso. Fue las expresiones de una gran parte de la sociedad civil y de su propio partido y de otras estructuras políticas que combaten en el escenario nacional con el partido oficial. O sea, no, cuidado con eso. Esto es una nación que ya lleva suficientes grados de desarrollo político
como para permitirse asignar un paso adelante, una conquista democrática como esta que manifestó, que materializó, que posibilitó el presidente Danilo Medina a sectores externos, porque eso no es justo además, porque no es cierto además, y porque demerita a las propias estructuras políticas y sociales dominicanas, que entonces aparecerían como objeto de manipulación. No, aquí hay madurez institucional ya, aquí hay desarrollo de nuestras estructuras políticas. Cuidado con eso, no nos confundamos. Claro, hay adocenados, hay el limpiasaquismo siempre está presente, hay quienes quieren ser más graciosos de la cuenta con los norteamericanos y le quieren asignar esto a su influencia en la región y en particular en la República Dominicana. No, señor, no, pudo haber sido un contribuyente. No. Ahora, lo que importa, sin embargo, es destacar que la democracia dominicana, Mozart, está cada vez más definida, mejor sustentada, más enraizada. Y eso sí vale la pena que lo saquemos en claro. ¿No es así? Buenos días de nuevo. Buenos días, Pedro. Buenos días a todos. Tengo varios días en un combate cuerpo a cuerpo con el virus que quiere penetrar. Pero con calor es difícil la jugada. Sí, se mete, pero lo mantengo a prudente distancia. Bueno. No voy a dejar cogernos. Ese virus cuando te agarra te desploma, Pedro. Y te saca. Y te deja maltrecho también. Y te quita la capacidad ofensiva. Sí, y estos tiempos no están para enfermar. La capacidad de combate te estos reduce. días no están, estos no son días para uno enfermarse. No. Hay que estar súper activo. Sí, así es. Alerta, atento. Sí, así es. Para uno aportar lo que pueda aportar. Así es. ¿Entiendes? Así es, Mozart. Nosotros tenemos cositas que aportar. Algo aportamos. Sí. Pero bien. Miren, buenos días. Déjame iniciar con noticias realmente positivas, muy buenas. Porque el país, como les he dicho, a pesar de los avatares que nos trae la política, que es parte también de la vida. Todos somos políticos, Pedrito. Adiós, caramba. Y activamos. Más independiente y serio, no. Eso no existe. Sí, pero la realidad es que los avatares políticos a veces nos desvían, les restan atención a cuestiones que son de primerísima importancia, y entonces nosotros bajo ninguna circunstancia, valga la redundancia, vamos a dejarnos desviar. Hay cosas importantes, pero en el país. Por ejemplo, está Tiro de Jilla, esa obra magnífica, extraordinaria, que es la planta de procesamiento de residuos líquidos. ¿Sabes que no más falta tirar la tubería? Nada más. El puente que está concluido. Está concluido. 240 metros de estructura metálica. Esa planta va a significar, eso es real y efectivamente un verdadero pulmón para darle aliento, el aliento que no tiene centenares, miles de familias, Pedro, afectadas severamente por el gran afectado que es el río Sama y el Isabela, por la cantidad de residuos líquidos que llegan hasta allí y sólidos también. Y sólidos, y al mismo tiempo porque esos residuos líquidos que salen de vertederos, de cañada, filtran. Y de los lugares filtran, tú sabes qué, Pedro, las tuberías de agua potable. Y allí se ha hecho un trabajo formidable de cambio de toda esa estructura hidráulica, Pedro, en esa zona de... Y donde no había, instalaron. No había. Y donde no había, se instalaron nuevas. Así es. Y entonces ese es el rescate mediante una tecnología ambiental. Novísima, mediante una tecnología novísima. Perforación subterránea que los de arriba ni se enteran. Es verdad. Con la maquinita esa comezoras que son por abajo. Una que trajeron los mexicanos. Toneladoras. Una tuneladora. Sí, que son... Tubería que de 48 pulgadas. Una cosa impresionante. Sí. Esa magnífica obra que va a impactar a por lo menos cuatro grandes
450.000 familias. Son 450.000 familias ubicadas en esa parte de la zona norte y que va, como les digo, a impactar muy positivamente al río Sama e Isabela. Eso por un lado, y eso está para inaugurarse ahora este año. Eso va a ser extraordinario, ese trabajo, esa obra. Pero por otro lado, yo les decía ayer que a pesar de que la gente, algunos, viven disparándole y no aceptan bajo ninguna circunstancia los avances que está experimentando la República, en el caso muy particular del Intran, está en su trabajo en seguir aplicando las normas, los procedimientos para hacer efectiva la nueva, moderna ley de tránsito, de tránsito y transporte en la República Dominicana. Y les decía ayer que firmó la directora Claudia Francesca de los Santos con el Ministerio de Defensa un importante acuerdo para incorporar a jóvenes que se están integrando a las Fuerzas Armadas como voluntarios, integrarlos al proceso de capacitación para la seguridad vial y que ellos se incorporen en diferentes puntos en los trabajos de concientización de la gente, de los pobladores, para que nos enfoquemos en resolver una de las causas fundamentales del caos terrible que vive este país en materia de tránsito, que es precisamente la gente, peatones y conductores, que nos comportamos en forma irracional, que lo violentamos todo, por inconsciencia o por imprudencia, o por falta de orientación. Bueno, pues ahora se está trabajando en ese importante pilar. Y ayer el presidente de la República, en ese mismo ámbito de lo que debe ser la toma de conciencia para resolver el problema de tránsito, que no es solo crear nuevas vías, nuevas señales, el sistema de semáforos, no es solo eso, necesita en forma muy particular la conciencia ciudadana. La educación. La educación. Sin eso, ningún proceso avanza. O sea, sí. Y entonces viene un plan, un proyecto que lo asumo piloto en la ciudad Juan Bosch, el parque de seguridad vial inaugurado ayer. ¿Para educar? Para educar a todos esos niños de la ciudad Juan Bosch. Ustedes saben que eso es una verdadera ciudad, eso es inmenso. Y a niños y jóvenes de zonas aledañas para incorporarlos allí en un espacio bastante amplio donde hay pista, donde hay escuela de capitación. Los niños se divierten, pero aprenden. Pero aprenden, exactamente. Se disciplinan. Exactamente. Entonces esas son de las obras, de las iniciativas del Estado que uno tiene que ponderar. Son importantes, muy importantes. Claro. Porque van a dar al seno primero de la familia, de los chiquitines, de los jóvenes, para desde ahí iniciar todo ese proceso de capacitación y conciencia ciudadana para afrontar ese tema de ese caos terrible que vivimos prácticamente en todo el país, que tiene muchos componentes y al que se han ido atacando, como atacamos, por ejemplo, destacamos en estos días ese gran proyecto para la construcción de parqueos a nivel nacional, parqueos públicos, con la incorporación de capital privado también. Otro componente del caos, la falta de parqueo en la República Dominicana. Entonces, fíjense cómo son temas muy puntuales que tienen que ver con nuestra cotidianidad, con el día a día, que salimos de las casas atormentados nada más porque pensando en el tapón, pensando en la imprudencia del conductor de vehículo público, pero también del conductor del vehículo privado, donde no tenemos vías, no avanzamos en las vías para la gente, las personas especiales, por ejemplo, para que pueda transitar con seguridad
una persona que no ve, al que no escucha, al que le falta un miembro. O sea, gente con los mismos derechos que tenemos todos. Esa gente, ya todo eso está siendo tomado en cuenta en el marco de todo este proceso para que adoptemos una magnífica ley de tránsito y transporte en la República Dominicana. Una gran ley que nos tomó mucho tiempo reformarla, pero muchos años, y logramos tenerla ahí, pero las leyes tienen que cumplirse. Y para cumplirse nosotros tenemos, la gente tiene que darle mecanismos para facilitarla. Por eso son los reglamentos y por eso son las articulaciones de política de educación como esta de educación vial. Así que yo creo que esas son noticias importantes, relevantes, que debemos tomar en cuenta y para lo cual debemos nosotros asumirla, asumir todos esos proyectos, asumirlos, replicarlos, comentarlos para llamar la atención de la gente. Pero en modo alguno podemos dejar de lado el tema político. Pero sin la política, Pedro, no hay nada. Y más los viernes que nosotros nos gusta sacar. No. Y que reflexionar sobre los asuntos básicos del país. Ese sistema político partidario ha dependido prácticamente todo lo que hemos logrado, los avances. Esos son los que conducen. Esos son los políticos. Sí, son los que conducen. Que señalan el camino. En forma desmedida, injusta, muchas veces queremos todo. Son los que señalan el agarrar camino. Y colocarlo contra la pared. Han sido los políticos, esos mismos, con todas esas debilidades, deficiencias, todo ese tipo de cosas. Han sido ellos los principales protagonistas del desarrollo de la República Dominicana. A lo que la Constitución le asigna las capacidades reguladoras también. Que se lo asigna la Constitución. Sí. Por eso hay que tener mucho cuidado. Esa gente de la sociedad civil. Que viven demeritando. Que viven desmeritando. Desautorizándolo. Tienen que saber que no. Todos estos avances que nosotros habla con respeto de todos y de todas las tendencias. Fíjense hoy, a propósito de eso, fíjense hoy lo que acaba de acontecer. El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, del CONE, un empresario de tradición, de fuste, porque de una familia como la familia de los propietarios de la leche rica, el señor Brachi. Sí. Él en su condición de presidente del CONEP, del Consejo Nacional de la Empresa Privada, pondera en grado sumo la gestión del presidente Danilo Medina. Y dice que Danilo Medina ha hecho efectiva el rol de facilitador del Estado para lograr grandes avances en el país a todos los niveles con un gran impacto social. Lo que nosotros llamamos esa movilidad social que quieren negar, ese combate a la pobreza efectiva que se quiere desdeñar, ese combate a reducir los niveles de desigualdad en el país, esa posibilidad que hemos tenido de incorporar, de ir avanzando para darle respuesta a un mundo cada día más competitivo, abierto, que necesita de competencia, de jóvenes incorporados y por incorporar a un proceso que tiene que darle sostenibilidad al desarrollo con equidad que reclama la República. Bueno, Danilo Medina está siendo reconocido por los empresarios del país que no son muy dados a... No, porque ellos también tienen su celo con los políticos. Tienen su celo con los políticos. Tú sabes que ellos no son muy dados. Cuando ellos hacen eso... Es vencido por la realidad. Es vencido. La realidad le puso... Es que en el panel, cuando ponen ahí lo que fue y lo que es hoy. Esas son de las cosas. Por eso yo llamo la atención a la oposición. De que miren que la sociedad dominicana a lo que apunta es a soluciones. A dar salto adelante. A dar saltos hacia adelante. No es al chismecito, ni a la baratija politiquera, no. A quedarse es a gente con propuestas específicas para convencer a esos jóvenes de que vale la pena incorporarse. Entonces,
Fíjense cómo este hombre, Danilo Medina, recibe el reconocimiento del empresariado dominicano a través del presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Mira, Mozart, por el componente transformador en el país. Eso es importante. Y ya para concluir, porque tenemos aquí precisamente un joven, cuando vienen jóvenes aquí yo me entusiasmo. Sí, me entusiasmo de una vez. Sí. Déjame decirte, Pedro, pero ya para concluir, he visto a gente aplaudir una vez más al señor Pompeo. La injerencia que le llaman, porque la injerencia tiene su componente, tiene sus formas, su estilo. Entonces, los que aplaudieron hace unos días, porque el señor Pompeo habló por teléfono con el presidente Danilo Medina y le mostró su inquietud por lo que estaba aconteciendo en el país y por el ambiente que había en la República Dominicana. Que le esperaba, como sí, que le esperaba que se acogiera, que la decisión que fuera a tomar, que fuera en el marco de lo que dicen las leyes y la Constitución de la República. Bueno. Y en ese momento, frente a esa participación que yo llamo injerencia de los norteamericanos, la presidencia de la República y el presidente de la República hicieron muy bien en ese momento responderle a este señor diciéndole, primero, que el presidente no había tomado una decisión, que al efecto no la había tomado. Y segundo, que lo que él fuera a decidir iba a ser en el marco de lo que plantea la Constitución de la República, que digo yo, que planteaba también la posibilidad legal y legítima del presidente de la República de iniciar un proceso para la reforma constitucional que iba a tener sus consecuencias. El presidente dijo, yo lo tomaré, cualquier decisión que vaya a tomar la tomaré tomando en cuenta, valga la redundancia, lo que dice la Constitución y las leyes del país. Y no se apartó de ahí. Como tampoco se hubiese apartado si logra o si decide ir y mediante lo que dice la Constitución de la República reformarla, como se ha hecho en otras ocasiones. Pero los políticos responsables, los estadistas, los de mira larga, los consecuentes con su propio legado, con su entorno, con su propio legado, fíjense cómo está siendo reconocido Danilo Medina, tenía que decir, bueno, y puedo pasar y puedo incluso ganar las elecciones. Pero ¿qué ambiente pudiera yo crear en el país? ¿Qué ambiente pudiera yo crear en el país? Que se lleve consigo lo que es, con mucho esfuerzo, lo que he logrado junto con mi partido y junto con la sociedad y junto con el pueblo dominicano. Hemos logrado avanzar, echarlo por la borda, crear un ambiente de tensión. No. Entonces la postura no. Fíjense que hoy, precisamente, y yo creo que es correcto, la presidencia de la República no se ha referido, Pedro, a esta otra intervención y debe dejarla pasar. Excelente. Y debe dejarla pasar. Excelente. Aunque lo está felicitando y debe dejarla pasar. Y está ponderándolo como líder que es. Y debe dejarla pasar. Y de que dio un paso realmente certero. Sí. Y que respondió con toda la responsabilidad, diciéndole cosas lindísimas y advirtiendo a los otros políticos que hagan, que lo tomen como ejemplo a él. Aún así, la presidencia de la República ha guardado silencio prudente e inteligente. Y ojalá se mantenga así. Lo del señor Pompeo, bueno, recibirlo en silencio. Ahora en silencio. En silencio. Y más nada. Yo pienso que esas son de las cosas que diferencian a los políticos de los políticos. Y por eso digo que esa es otra lección más de que ese ejército de hombres y mujeres que conforman el sistema político de la República Dominicana deben aprender a que necesitamos dar ejemplo y dar pasos importantes, certeros, y ver a la nación por encima de sus intereses grupales o personales. Vamos a la pausa.
para entonces volver. Con la presencia, tenemos aquí a un joven José Ramón Espanol. Él es licenciado en negocios internacionales, especializado en economía emergente. Pero mira, pues hay que oír a esos jóvenes ahí, tenemos que oírlo. Y con él vamos a conversar porque después pero vamos a traerlo rápido. Tenemos a un político de la primera línea del país, a Eddie Olivares. Muy bueno, es el vocero de Hipólito Mejía. Que está en el medio, está en el escenario. Pero vámonos con el joven, vamos rapidito a la pausa. ¿Y cómo no? Y entonces venimos. Está bien. Se siente en el ambiente que hoy es viernes social, día de uno relajarse y ponerse en ambiente y de disfrutar de Diario Espectáculo. Pero antes de pasar a las noticias internacionales, muchas gracias a todos ustedes por estar en sintonía. Ahora, las internacionales. Han llevado a España ante la justicia europea por los elevados niveles de contaminación en Madrid y en Barcelona. Una denuncia que podría acarrear una importante sanción económica. Los datos muestran que no se está respetando los niveles de nitrógeno de carbono que fija la directiva sobre la calidad del aire. Siempre he sido muy claro acerca de la importancia de la salud humana. En esta área no hay espacio para los compromisos. En España, la Agencia Europea de Medio Ambiente calcula que aproximadamente 9.000 muertes prematuras se puede atribuir al nitrógeno de carbono cada año. El expediente de infracción contra España data de 2015, pero un factor parece haber actuado como detonante. El nuevo gobierno local de Madrid, una coalición del Partido Popular y de Ciudadanos, quiere acabar con el proyecto Madrid Central para reducir las emisiones en el centro de la capital. La tragedia de la inmigración clandestina golpea con fuerzas las costas libias, donde al menos 116 personas han muerto al naufragar la embarcación con la que pretendían cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa. El bote de madera había zarpado hora antes desde una playa próxima a la ciudad de Homs, al este de Trípoli. Los guardacostas libios lograron rescatar con vida a 132 personas. Se trata del peor naufragio de este tipo desde principio de año. Sosteniendo un violín, un saxofón o un clarinete con las manos esposadas, docenas de prisioneros fueron en un autobús blindado a aprender música junto a la Orquesta Sinfónica en el Teatro Nacional de Lima, Perú. Este ensayo forma parte de un proyecto pionero para rehabilitar criminales, algunos condenados por asesinato, robo y tráfico de drogas. El objetivo es crear una sinfonía de prisión para el Bicentenario de Perú que se celebrará en 2021. Y las cosas van por buen camino. Los internos ya han aprendido a tocar el tema de Juego de Tronos y piezas de Beethoven. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovannis Ramírez. Y recuerden que en breve viene Diario Espectáculo. Ahora pasamos a unos comerciales.